Hola, buenas madrugadas. Ya tenemos todo listo para salir de viaje. Nuestro destino es el mundo del misterio y esos temas que solo aquí, en vuestro programa aquí, El Espacio en Blanco, podréis escuchar. Y después de las primeras informaciones, ahí van un resumen, un avance de los temas de esta noche. ¿Hay mensajes ocultos en las apariciones de la Virgen? Bueno, en algunos casos concretos sí que los hay. Los llamados secretos, ¿no? Que supuestamente revela la Virgen a los videntes. Y hay cada vez, en este momento hay cada vez más apariciones de la Virgen. En momentos de crisis social, de apremio colectivo, todos estos signos supuestamente celestiales se multiplican. Moisés Garrido, un placer que estés con nosotros. Presentar a nuestro invitado, nos faltaba hacer eso. ¿Cómo estás? Pues muy feliz de estar aquí en tus programas, ¿no? Programa antológico, emblemático y que recuerdo con especial cariño y mucha nostalgia. Escuchabas, me contabas, lo podemos contar, anda. Lo que me contabas en el pasillo. Bueno. Hace un montón de años, que tu novia, ¿qué te decía? Bueno, siempre que en aquella época, pues es normal, las peleillas, ¿no? Cuando uno quería ir a casa rápido para escuchar Espacio en Blanco. ¿Tú querías ir a casa rápido? Yo me quería ir rápido a casa para escuchar Espacio en Blanco. Pero te decía, un sábado que salimos, no me lleves a casa a una o las dos, ¿no? Y tú ibas a casa. Solía pasar eso. Qué bonito sentir esa pasión, ¿verdad? Por la radio, compartirla. La pasión por la radio, por el misterio y por los programas bien hechos, ¿no? Y la divulgación seria que siempre has hecho, que eso es lo importante. Con gente como tú. Te devuelvo la flor. Llevas 20 años también investigando ese tipo de cosas. Has trabajado en diferentes programas también de radio. Sí. ¿Cómo se llamaba? ¿O cómo se llama? ¿Frontera de lo desconocido? Bueno, sí, ese fue un programa que hicimos los compañeros Ignacio Garzón, también un gran especialista en el tema de las apariciones marianas de Huelva, Alejandro Rubio y yo, entre el año 1992 y 2001, en otra cadena de radio. Colaboras con casi todas las revistas, has escrito algunos libros hablando de este asunto, y eres del GIFO. No, eso hace muchos años ya, ¿no? Que fui presidente de la delegación en Huelva del Grupo Español de Investigación del Fenómeno OVNI, GIFO. Hoy día ya independiente de grupo y de historia, por mi cuenta. ¿Vienes de Huelva? Sí, de Huelva. Estoy aquí unos días en Madrid haciendo unas investigaciones y unas entrevistas y bueno, contactando con gente del mundillo. Supimos el otro día que estaba en Madrid y por eso hemos decidido que viniera rápidamente al programa. Vamos a ver si te parece, nos lo había pedido mucha gente, el fenómeno de las apariciones. Hemos de pedir disculpas a la gente que se pueda sentir ofendida porque ante todo lo queremos tratar con mucho respeto, pero hay veces que se siente ofendida por cosas que seguramente vas a contar. No quiero adelantar el asunto, pero desde el mayor respeto hacia esa figura, hacia las apariciones, hacia ese fenómeno, vamos a intentar sacar conclusiones y responder a preguntas. ¿La Virgen se aparece en todas las partes del mundo o solamente en sitios católicos? Bueno, hay gente que dice que se le aparece en la Virgen, maticemos. O sea, yo no voy a afirmar que la Virgen se aparece. Tú dices que hay gente que dice que se le aparece la Virgen, vale. O sea, luego podríamos entrar en discutir qué naturaleza es la que está detrás de esos fenómenos, la interpretación que pueda tener. En principio hay gente que dice que ven a la Virgen, a Jesús y a otros seres del santoral católico, en esos enclaves que se llama aparicionistas. Y está repartido por todo el orbe cristiano. Todo el orbe cristiano. Sin embargo, parece que hay algunas excepciones, por ejemplo en Zeitún. Ahora dentro del día 11 de abril nos vamos a Egipto, y en el Cairo de vez en cuando hemos ido perdido en mitad de la ciudad aquella gigantesca, está Santa María de Zeitún, que es un lugar donde ha habido apariciones increíbles y la gente que está ahí te cuenta, un país islámico, aunque evidentemente es una iglesia católica, pero ahí se apareció la Virgen. En Japón también. En Akita, Japón, sí. En Nairobi, en África, en algunos lugares donde no tiene nada que ver con la figura de la Virgen, dice que se ha aparecido la Virgen también. No, exacto, pero en núcleos cristianos, ¿no? Casi siempre. Mucha gente también ve muchas similitudes entre esa figura de la Virgen y otro fenómeno que tú también has estudiado, los ovnis. Por ejemplo, en Fátima, lo que los niños estaban relatando se parecía mucho a un extraterrestre. Efectivamente, si uno se acerca a los primeros testimonios de Lucía dos Santos, que era una de las 3 niños videntes de Fátima, pues la verdad es que su descripción coincide perfectamente con lo que en el contexto ufológico denominaríamos un ufonauta, ¿no? O un supuesto extraterrestre. Hay estudios muy interesantes sobre esa conexión entre los ovnis y las apariciones marianas, ¿no? Incluso lugares geográficos que coinciden también, ¿no? Por ejemplo, en el suroeste español yo estudié en su día 3 apariciones marianas, que fueron las de Repilado en Huelva, vamos a hablar de ella dentro de un poquito, las de Pedrera en Sevilla y las de Benalú de Sidonia en Cádiz. Si tú trasladas esos 3 puntos marianos a un mapa,
ves que está dentro de un triángulo que coinciden también con una zona muy concreta de avistamiento ovni que es el Coto de Doñana, ¿no? Ya. Las más importantes apariciones para ti en España, ¿cuáles han sido? Si me puedes así dar dos datos. Importante en cuanto a como fenómeno social, no tanto... Como fenómeno social, sí. Pues sin duda yo creo que en su día Garabandal, que todavía hay muchas ramificaciones de ese caso, aunque duró solamente 4 años, y las actuales del Escorial, ¿no? que ya llevan casi 30 años, ¿no? Y que el otro día han dado permiso para hacer misa en el Prado Nuevo ya. Desde hace tiempo. La noticia salía el otro día. Bueno, quizá que lo hubieran autorizado. Ajá. Salió que la Iglesia autorizaba el hecho de que pudieran dar misa en Prado Nuevo. ¿Eso significa que la Iglesia acepta esas apariciones? Eso significa que la Iglesia es muy astuta. Porque en el año 85 el entonces arzobispo de Madrid-Alcalá, Ángel Suquía, dijo que no consta el carácter sobrenatural de estas apariciones, bajo informe. Con el paso del tiempo y conforme el número de asistentes ha aumentado, la Iglesia ya se ha metido por medio y trata de controlar ese enclave mariano, quizás tratando de convertirlo en una especie de Fátima la española. Ya. Sin embargo, detrás hay muchos rumores de escándalo con la supuesta vidente y todo lo que hay alrededor. Sí, hace cuestión de semanas pues ha salido una sentencia que condena a este grupo que está detrás del Escorial a que paguen 300.000 euros, ¿no? a las víctimas de todo ese tinglao mariano. Sí, bueno, seguramente luego nos dará tiempo a analizarlo. 2:19, 1:19 en las Islas Canarias. Este es el Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Esta noche, desde el respeto, insistimos, tratando de analizar el tema de las apariciones marianas, que es algo que nos habíais pedido. Detrás de esa introducción seguimos. En estas estaban cuando de pronto y tras oírse un trueno, una figura muy bella, con muchos resplandores, se hace visible ante ellas. Asustadas las niñas gritan al unísono: ¡El ángel! ¡El ángel! Al instante, el ser celestial desapareció y las niñas salieron huyendo hacia la aldea. Con gran nerviosismo cuentan a algunas amigas que jugaban en la calle lo sucedido, tras lo cual deciden confesárselo también a la maestra, doña Serafina Gómez, a la que esperaron dentro de la iglesia. Don Valentín Marichalar, párroco de Cosío, aguarda a que las jóvenes salgan de clase para interrogarlas. Las 4 niñas vuelven pues al lugar donde tuvieron el primer encuentro con el ángel, un punto que ya empezó a ser conocido como La Calleja. Así comienza la historia de una de las apariciones de la Virgen más controvertidas de nuestro país. 900-137-137 nuestro teléfono. Tranquilito ahora, por si queréis hacer preguntas o participar en ese concurso que esta noche vamos a celebrar. Moisés, damos unos cuantos datos de la historia de Garabandal. ¿Lo conoces? Sí, un caso interesantísimo. Qué sitio tan tremendo, ¿eh? Sin duda. Yo creo que este caso fue paradigmático en el sentido de que muchos otros que luego ocurrieron posteriormente trataron de copiar muchas cosas que ocurrieron en esta historia. Cuéntanos un poco la historia y sobre todo tratamos de sacar este caso porque parece ser que va a haber, o la Virgen dijo que iba a haber mensajes, que iba a haber pruebas. Cuéntanos. Bueno, esta historia comenzó el 18 de junio del año 61, como se ha dicho en la introducción, 4 niñas, Jacinta, Mariloli, Maricruz y Conchita, que era la más carismática de todas, pues comenzaron a tener experiencias visionarias, primero, como se ha dicho, con un ángel y luego posteriormente con una figura que identificaron con la Virgen del Carmen. A partir de ahí, los típicos éxtasis al unísono, éxtasis muy curioso. Yo tengo filmaciones de la época donde se ven las 4 niñas y además en un terreno pedregoso caerse de rodillas, andar hacia atrás, con la cabeza totalmente estirada hacia arriba, y entregando rosarios a la gente y en éxtasis completamente, con la mirada todas igual, hacia un mismo punto del cielo. Según me contaban, también he tenido la oportunidad de conocer el lugar, estuvimos cuando una de las supuestas veces la Virgen decía que iba a aparecerse, había un montón de gente de otros países, el pueblo todo lleno, y contaban que de repente los fieles le daban diferentes rosarios y cosas, las niñas no lo veían, pero luego se lo entregaban cuando una vez supuestamente la Virgen lo había bendecido, se lo daban a la persona que se lo había entregado sin saber, lo cual era muy extraño también, ¿no? Sí, efectivamente, incluso a lo mejor iba un sacerdote
vestido de seglar, y las niñas lo identificaban cuando estaba en éxtasis, ¿no? Sabían que era un sacerdote. Efectivamente, y le ponían los rosarios en sus manos, ¿no? Ahí podríamos hablar de percepción extrasensorial, ¿no? Porque en este caso lo interesante es que sí hubo médicos, incluso un catedrático de neurología, el doctor Ricardo Puncernó, que estudió los éxtasis de estas niñas, ¿no? Y descubrió que efectivamente algo paranormal había. Y también otros 2 doctores que estudiaron este caso posteriormente comprobaron la existencia de fenómenos tales como la telepatía, clarividencia, precognición, etcétera. Ya. Esto ocurría en el 60 y... Entre el 61 y 65. ¿Y después qué pasó? Bueno, pues hubo un último mensaje en el año 65 en el que ya la Virgen se despide, le dijo que ya estaba todo dicho. Ese mensaje fue el 13 de noviembre de ese año, del 65, y le anuncia algo que en el mensaje concretamente dice la Virgen: primero habrá una gran señal en el cielo, será el aviso, algo que empieza por A. Un año después de dicha señal vendrá el milagro anunciado, de cuya naturaleza nadie lo sabrá hasta que no ocurra. Y con eso todos los garabandalistas hoy día, todavía, en el 2009, siguen esperando esa señal, sí. Es curioso porque parece que se había filtrado que había una fecha concreta. Cuando yo estuve, no recuerdo cuándo fue, si el 98, 99, no sí, recuerdo. Porque coincidió con un día, porque dicen que tiene que coincidir en un jueves de Semana Santa. Sí. Y entonces sí, allí se agolparon muchísima gente esperando esas señales. Era en Semana Santa, allí estuvimos. Sin embargo, a pesar de ese lugar de apariciones marianas, mucha gente se siente muy mal allí. Dice que no es un lugar, y que me perdone la gente, yo está muchas veces, respeto esa tierra y ese lugar, pero que hay algo raro, hay algo más que una aparición mariana. Sienten. Bueno, la gente siente muchas cosas en esos sitios, y también en otros enclaves marianos dicen lo mismo, y después te dicen que es como si ahí también se manifestara el diablo para luchar contra la Virgen que se manifiesta. Eso lo habrás oído en muchos enclaves aparicionistas, ¿no? En este caso lo que ocurre es que se mezcla el fraude con hechos paranormales, y yo creo que eso ocurre también en otros casos, ¿no? No niego que estas niñas en algunos momentos tuvieran experiencias reales, ¿no? Llamaríamos un contacto con realidades transpersonales o estados alterados de conciencia donde pudiera manifestarse una serie de fenómenos de características parapsicológicas. Pero luego también a veces sucumbieron en el fraude. Sí. Sí. ¿Hay pruebas de ello? Conchita confesó al obispo años después de terminar las apariciones de que habían robado hostias consagradas de una de las iglesias para imitar la comunión mística. Ya. Luego se dijeron que lo había... Yo trato de defender y ser un poco el abogado bueno en ese sentido. Habían sido presionadas para que dijeran eso. Eso dicen. Después unas dijeron, bueno, unas se han atacado a otras. Me parece que las otras 3 tenían cierto celo del carisma que tenía Conchita, que todo el mundo hacía más con Conchita, ¿no? Quizás por su atractivo y por su forma de hablar y siempre sonriente, ¿no? Pero como en todo caso aparicionista, la confusión está detrás también. Ya. Miguel. Lo curioso es que se ha formado una especie de, no sé si grupo de la iglesia, básicamente norteamericano, sí, y de Canadá, que son los que están llenando las arcas, haciendo que se pueda seguir funcionando. No sé si es una fundación. Sí, en su día llegó al lugar de las apariciones un ciego, Joel Lomangino, multimillonario norteamericano. Se quedó verdaderamente sorprendido con el fenómeno de Garabandal. Cogió mucha amistad con las niñas, sobre todo con Conchita. Y bueno, años después pues fundaron en Estados Unidos el Garabandal Center, donde se vende todo tipo de parafernalia religiosa. Y Conchita luego se casó y se marchó a Nueva York, y también junto con este señor pues mantiene ese negocio a costa de vender, como digo, objetos relacionados con el caso de Garabandal, desde estampas hasta vídeos, en fin, escapularios, de todo, ¿no? Ya, pero digamos que el movimiento continúa porque la gente sigue yendo a Garabandal. Sí, sí, el movimiento garabandalista, mientras que esté la profecía sin cumplirse, está ahí, está plenamente activo. Una profecía que dice, para recordarla, que primero habrá una señal en el cielo, cuyo nombre empieza por la letra A. Mucha gente lo han interpretado como que un asteroide, como que la A de Ajenjo, ese asteroide que aparece en el Apocalipsis de San Juan. Y después habrá un milagro que todo el mundo lo verá, y a partir de ahí pues las típicas señales apocalípticas. Una nueva experiencia de comunicación en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco con Miguel Blanco.
2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Estamos tratando de dar algunos datos de las apariciones marianas. 900-137-137 es nuestro teléfono, por si queréis participar, criticarnos o aportar algo. ¿La Virgen hablaba a través de Conchita y del resto de las videntes allí en Garabandal? Sí, se comunicaba con ellas. Sí. Pero sobre todo era con Conchita, más que con las otras tres, ¿no? Ya. Pero allí tuvieron comunión mística, supuesta levitación según algunos testigos, fenómenos de osmogénesis, que sería ese aroma celestial que aparece en los momentos del éxtasis. En fin, pero sobre todo Conchita era la que protagonizaba más la comunicación con la Virgen. Cuando estuvimos en esa fecha de Semana Santa, pudimos grabar también alguna vidente, era americana, cómo llegaba la Virgen. Y no hemos podido localizar ese documento, pero sí tenemos un documento de Rami Sánchez, una vidente de... Rami Sánchez, no sé. Te he pillado. No, ahí me has pillado. Bueno. La conozco porque la he visto mencionada en muchos recortes de prensa que tengo de aquel sitio, pero no sé el lugar. A través de ella hablaba la Virgen y esta es la voz de la Virgen. Escuchar. La paz de mi divino Hijo Jesús y el amor de vuestra Madre esté con todos vosotros, mis pequeños. Hijitos amados, nuevamente bajo a la tierra. Hijos míos, amad a vuestro Creador, amaos los unos a los otros. Si no os amáis entre vosotros, que os veis a diario, ¿cómo podéis amar a Dios que no le veis? Rogad por la paz, hijitos. Los hombres piden la paz, pero con sus manos firman documentos de guerra. Era uno de los mensajes de la Virgen. Hay otro, era bastante pasable. No sé si quieres hacer algún comentario. No, que digo yo que hay muchos oportunistas que luego se han acercado a esos lugares donde hay mucha gente congregada y han aprovechado la ocasión para también decir que ven a la Virgen y tienen éxtasis y demás, ¿no? O sea que hay muchos farsantes en estas historias. Pero básicamente, y es curioso, las apariciones marianas dan mensajes apocalípticos muy duros de que arrepentiros, sois malos, somos tan malos como dicen. Evidentemente debemos de serlo, pero bueno. Bueno, tampoco hace falta que venga nadie a decírnoslo así, ¿no? Del cielo a decírnoslo, ¿no? Lo sabemos y ya está. Yo creo que esto es absurdo, que hayan existido casi 22.000 apariciones marianas a lo largo de la historia. ¿22.000? 22.000 censadas por el Vaticano. ¿Desde cuándo? Pues desde la de Zaragoza, del Pilar, en el año 40 después de Cristo, que todavía se supone que vivía la Virgen. Por tanto, no era una aparición, fue más bien una bilocación. A partir de esa época, sobre todo a partir de la Edad Media, cuando se incentiva mucho el culto a la Virgen María. Sí. A partir de ahí se multiplican las apariciones marianas y luego, sobre todo, en el siglo XIX y XX. Tengamos en cuenta que muchas de las que la Iglesia ha tolerado al culto, porque hay que decir que no hay ninguna reconocida oficialmente por la Iglesia Católica, no o sea, la Virgen... Ni Fátima ni Lourdes. La Iglesia Católica jamás ha extendido un documento del magisterio eclesiástico diciendo que la Virgen se ha aparecido en tal sitio. Son lugares tolerados al culto. La Iglesia permite que ahí la gente vayan a orar y demás, ¿no? Porque ve un ambiente cristiano, pero nada más, ¿no? La Iglesia en ese sentido no se pilla los dedos, aunque luego apoye determinados movimientos marianos o determinados enclaves marianos, como efectivamente es Fátima y Lourdes, que se han convertido en sucursales de la Iglesia. Ya. Las más activas en este momento, Garabandal, que sigue activa. Garabandal, la del Escorial, sí. Medjugorje, en la región croata de Bosnia y Herzegovina. Si supieras la cantidad de gente que va, tengo compañeros que se dedican a reunir a los fieles españoles que van allí, y es increíble los aviones que salen desde España cada cierto tiempo a Medjugorje. Yo tengo pendiente, esa no la conozco, ir a verlo, pero creo que es un fenómeno social tremendo. Es impresionante, ¿no? Hace poco estuve hablando con una señora que es de Huelva, de donde yo vivo, que había estado en Medjugorje y vino completamente transformada por solo haber estado allí 3 días. Algo se pasa. quedó sorprendida, y una persona con formación y cultura, pero me dijo: Moisés, aunque tú seas muy escéptico sobre el tema
de las apariciones marianas y muy crítico, yo he visto allí cosas que no me podía imaginar. Algo parecido ocurre con estos compañeros míos, gente que de mucho nivel, para nada escépticos, que para nada creen en estas cosas, y de repente han ido allí y se han transformado. Algo debe estar pasando. Algo pasará, no sabemos si también actúa la sugestión, de eso si quiere podemos hablar, de lo que es la sugestión en esos ambientes. Yo he visto crisis histéricas y he visto muchas cosas en las apariciones marianas en ese enclave, ¿no? Por eso yo trato de explicar estos temas desde el punto de vista de lo psicológico, de lo psiquiátrico y en algunos casos de lo parapsicológico, ¿no? Yeah. Pero me cuesta mucho aceptar un origen sobrenatural de estas historias, ¿no? Porque eres escéptico e irás al infierno. Muy bien, pues allí te veré. No lo sé si pasaré por allí, pero seguramente. ¿Por qué en determinados lugares? ¿Y por qué en esos lugares concretos? Cuevas, arroyos, árboles. Es decir, ¿por qué? Bueno, Esas habría características. que estudiar el tema también desde un punto de vista antropológico, quizás desde un punto de vista mitológico, sociológico, y ver que son lugares de poder, lugares donde ha habido antiguos cultos, donde ha habido culturas megalíticas, ha habido otras tradiciones esotéricas, cultos paganos. Ten en cuenta que muchas de las cosas que hoy se atribuye a la Virgen María y que se enfoca desde la óptica cristiana, antes pertenecía a las religiones paganas, a las religiones mistéricas. Y ha habido como un traspase de los antiguos mitos y cultos a las diosas femeninas con este de la Virgen María. Y por supuesto siempre se ha representado a las diosas femeninas en torno a la tierra, ¿no? A los arroyos, a las cuevas. ¿Y podrías aceptar que, como pasaba en el Palmar de Troya, el otro día pusimos un programa que rescatamos de nuestro archivo, hablamos ahora de Joaquín Gómez Burón? Para mí ha sido una lección de periodismo y de saber estar, ¿no? Él estuvo allí, le querían hacer obispo y nos contaba un poco toda su experiencia, ¿no? Y más o menos daba la tesis de que, bueno, había una serie de evidentes al principio. ¿Puedes aceptar todo eso, que de repente haya gente que ve algo, que vive un fenómeno tremendo, sobrenatural, místico, mágico, parapsicológico, como tú quieras, y luego, no sé si la iglesia, los estamentos, los aprovechados, van y entran para montar negocio ahí? El fenómeno aparicionista en sus inicios puede ser cierto en cuanto a que puede ocurrir una serie de fenómenos de tipo paranormal y que haya niños que entren en estado de trance y que vean algo que ellos, de acuerdo al contexto social y cultural, lo van a interpretar desde ese enfoque cristiano. Muchas veces, como en el caso del Palmar de Troya, las 4 niñas que vieron supuestamente a la Virgen no sabían lo que habían visto realmente. Fue cuando salieron corriendo hacia el pueblo del Palmar de Troya, porque la visión la tuvieron en una finca que se conoce como la Alcaparrosa. Eso fue el 30 de marzo de 1968. Pues fueron los adultos, los mayores, sus padres y los vecinos y demás, quienes le dijeron que posiblemente habían visto a la Virgen. Y ya fueron con esa idea de nuevo a ese lugar y empezaron a decir que realmente estaban viendo a la Virgen. Yeah. Hasta que pocos meses después se sumaron videntes adultos, eclipsaron a estas 4 niñas que ya no volvieron al lugar porque era frecuentado por muchísimas personas, curiosos, periodistas, vinieron autocares de toda España y los padres de estas niñas las retiraron inmediatamente de aquel sitio, temiendo que le pudieran pasar algo, ¿no? Y ya acapararon la atención, pues, videntes adultos, ¿no? Nombres muy conocidos como Pepe Cayetano, Rosario Arenilla, María Luisa Vila, María Marín. Y meses después aparece en escena un joven contable de 23 años que se llama Clemente Domínguez Gómez, acompañado de un amigo suyo que es abogado, Manuel Alonso Corral. Y este hombre pues tiene unos éxtasis muy histriónicos, estigmas en la mano, en la frente, y empieza pues a ser el centro de atención de todos los que se acercan al lugar. Y si quieres, bueno, luego seguimos contando hasta dónde llega esta historia, que para mí es el caso aparicionista que más me gusta estudiar por lo... Pues cuéntalo, y vamos atentos, dentro de unos momentos vamos a escuchar la voz de la Virgen y la voz de Dios incluso a través de un vidente. Lo vamos a poner dentro de un momentito, pero ¿qué pasó? Rápidamente cuenta. Bueno, pues que este hombre claramente se ve desde el principio su megalomanía. Los mensajes proféticos son muy alarmistas y apocalípticos, como tú bien antes dijiste, que es lo habitual en estas historias. Y de pronto en el año 75, después de que ya tiene una fama internacional, porque hace viajes incluso al extranjero, ¿no?, para captar adeptos y también para coger dinero, ¿no? Trata de reunir dinero para crear una congregación y lo hace, ¿no? En el año 75 crea la Orden de los Carmelitas de la Santa Faz,
Una vez que un arzobispo vietnamita, atraído por el tema de las apariciones marianas, Pedro Martín Gondín Tuco, viene hasta el Palmar de Troya y los convierte a Clemente Domínguez y a su amigo Manuel Alonso Corral en sacerdotes. Que podía hacerlo legalmente. Claro, ¿no? es legal. Sí. Y pocos días después, pues, los consagra obispos. Y a partir de ahí se crea la famosa Iglesia Palmariana. Que sigue existiendo todavía. en Sigue la actualidad. existiendo todavía, ¿no? Y la Iglesia, pues, comulgó poco tiempo después a todos los componentes de la Iglesia Palmariana, ¿no? Porque quisieron hacer ahí una especie de Vaticano, ¿no? ¿Cómo está el tema ahora? Pues el tema está... En el año 2005 falleció Clemente Domínguez. Bueno, él se autoproclamó papa en el año 78. Después de morir Pablo VI, se autoproclamó papa. Un papa legal, aunque no reconocido por la Iglesia. Efectivamente, con el nombre de Gregorio XVII. Que a lo mejor era uno de sus últimos papas que decía la profecía nuestra de San Malaquías y que hay que tener en cuenta. Atentos a ese dato. El penúltimo papa. Y entonces, bueno, reúnen un montón de dinero, alrededor de 10.000 millones de pesetas, de las antiguas pesetas. La basílica que construyen en torno a los 2.000 millones de pesetas, y muere en el año 2005 y le sustituye su amigo Manuel Alonso Corral, que se autoproclama papa con el nombre de Pedro II, y ese sí sería el último papa de las profecías de San Malaquías. Que es el que está ahora... Que es el que está vigente y que el año pasado me expulsó. ¿Te expulsó de allí? Sí, yo fui acompañado del investigador onubense Fernando García, también investigador de estos temas paranormales, y del ufólogo Ignacio Darnau de Rojas Marco y su esposa. Sí. Y bueno, en algún momento dado nos metimos en la iglesia palmariana como pudimos y asistimos a una de las misas y no sabíamos que estaba allí Pedro II. Es que era el día 2 de febrero, día de la Candelaria. Sí. Y entonces pues le tocaba dar misa al propio Papa. Y allí nos pusimos a hacer fotos hasta que nos pilló. Y me señaló, se acercaron 2 obispos y me expulsaron de la iglesia palmariana. Si es que eres malo, te lo estoy diciendo. Vas a ir al infierno. Te echas hasta el propio papa de la iglesia. Pues fíjate qué honor. En otro lugar, en el Tajo, ahí te contaría yo lo que nos hicieron a nosotros. Había otro vidente también. José Luis Manzano se llamaba. Muy jovencito. ¿Quieres contar algo de él o ponemos muy breve? Él se autodenominaba el gran guerrero del Tajo. Con mensajes muy tradicionalistas, ultraconservadores, reaccionarios, otro... ¿Vidente o vividor? No sé yo qué decir. Escuchamos la voz de la Virgen a través de él y atentos. La Virgen está diciendo los lugares que son reconocidos por ella misma y por Dios, y al final es el propio Dios quien habla a través de su boca. Escuchar, atentos. Ahí te estaban respondiendo lo que pasa en el Palmar de Troya, lo has oído, que antes estaba Dios, pero ahora es un profeta falso. ¿Quién hablaba? ¿Dios? Eso dicen. Pues acojona un poco. Bueno, 2:44, 1:44 en las Islas Canarias. Esto es El Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. El teléfono, tranquilito. No sé si no queréis participar esta noche en ese concurso que tenemos. 3 sesiones de flotación que no debéis de perderos.
900, 137, 137, y queremos seguir adelante con esta historia de las apariciones. Después de esa introducción nos damos más datos de nuestro invitado, que sin duda va a ir al infierno. Pues encantado. Ahí estaba el caso del Repilado, Huelva. En Huelva. Ese fue el primer caso que yo investigué de aparición mariana, en abril de 1987. Entonces, Fernando García Rodríguez y yo dirigíamos el Centro de Estudio Ufológico y Parapsicológico de Huelva, y hicimos una comisión para investigar este caso cuando leímos en la prensa local que la Virgen se había aparecido a una niña de 11 años llamada Alba Bermúdez, de ese pueblecito de la sierra onubense llamado El Repilado. Y hasta allí fuimos y estuvimos en casa de esta niña, hablando con sus padres, con sus familiares, los vecinos, con la propia niña vidente, nos contó lo que había visto y demás. Y que la Virgen le había anunciado que el 13 de mayo haría un milagro multitudinario, y ese día pues te puedes imaginar que la que se formó allí. Increíble, ¿no? Ahí fue... Paréntesis, ¿por qué la gente acude tanto cuando se hacen este tipo de llamadas? Además, se pueden hacer en cualquier sitio y de repente, ¿por qué tiene tanta fuerza esa llamada de la Virgen? Quizá porque es muy atávico, lo tenemos muy metido dentro. Sí, porque la gente busca la esperanza o agarrarse a algo sobrenatural, ¿no? Tú te encontrarás fíjate, en esos enclaves. En estos tiempos, que somos ya todos descreídos como tú, que poca gente sigue un poco esa tradición, de repente dices que la Virgen se va a aparecer en Medjugorje, en Yugoslavia, y aviones enteros salen para allá. Pero la gente no puede, vamos a ver, es muy difícil desligar lo sobrenatural de la gente, ¿no? Uno puede ser descreído, como nosotros, o críticos, con muchas de estas cuestiones sobrenaturales. Pero el pueblo llano sigue yendo a todos estos sitios de peregrinación mariana. Ahí está Lourdes, ¿no? Que arrastra a miles de personas. Millones. O millones, ¿no? Pues buscando la salvación del alma, o la curación de las enfermedades, o buscando una ayuda celestial, ¿no? Agarrarse a lo sobrenatural. Eso ha estado en el hombre desde que existe sobre la faz de la tierra. Y eso es muy difícil que desaparezca algún día, ¿no? Y en el caso de Repilado, pues... Eso te he cortado, 13 de mayo del 87. 13 de mayo del 87, allí que fuimos y nos encontramos con una multitud enorme, expectante, con escenas de desmayo, de histeria, de llanto, madres con sus hijos enfermos, cogiendo ramas del árbol donde supuestamente se aparecía la Virgen, ¿no? Arrancando trozos del tronco, ¿no? Y llegó en un momento determinado la niña, le abrió paso la Guardia Civil entre tanta gente, se puso de rodillas delante del árbol, se hizo la señal de la cruz, tuvo una especie de diálogo. Movía la boca como si estuviera hablando. Movía la boca como si estuviera hablando, y duró 5 breves minutos, ¿no? Y hasta ahí terminó su contacto con la Virgen. Y poco después, días después, aparecieron los primeros casos de supuestas curaciones. No hubo ningún fenómeno milagroso en ese sitio. Allí estuvimos nosotros como testigos y no hubo nada raro, nada ni siquiera paranormal. Pero sí hubo luego casos de personas que habían estado ese día y que se habían curado. Entrevistamos a alguna de esa gente, pero eran los típicos casos de parálisis, de ceguera temporal, en fin, todo muy psicológico y nada, un milagro de esos que yo trato de buscar, ¿no? El milagro evidente de que sea realmente un hecho prodigioso y que no tenga ninguna explicación científica, pero todos esos casos pueden ser explicables. Ya. Hoy estamos dando tu versión, vamos a abrir la puerta para dar esa otra, tu versión más crítica, digamos. Vale. Abrimos la puerta para hablar de estos fenómenos con gente que defiende las apariciones y lo haremos dentro de poco en el programa. ¿No crees quizá que para ver esa serie de cosas haya que estar preparado? Es decir, no puedes ir con la negación por delante porque si no, no sucede el milagro. No. Lo que pasa es que ellos van con la afirmación por delante. Y quizás eso también sea un obstáculo. Mar dice que sí con la cabeza. Y cuando de repente aparece el sol que se mueve, que gira como pareció... Yo he visto la danza del sol. Como apareció en Fátima y ha aparecido en otro montón de lugares. ¿Eso qué es? Yo he visto la danza del sol, como te digo, en dos sitios. En Gibraleón, las apariciones de Gibraleón, en el año 91, el 13 de octubre del 91, y en otra ocasión que fui a Prado Nuevo del Escorial. ¿Y qué era? Ilusión óptica. No, es que le tengo que decir algo aquí a micrófono cerrado que prefería que no escucharan. No, te lo digo claro, Miguel. Me lo dices claro. Yo no... Cuando tú miras una fuente luminosa durante un rato, como ocurre en esos dos sitios donde yo estuve,
Por ejemplo, en el Escorial estaba amaneciendo, el sol se veía perfectamente, la gente estaba mirando el sol, claro, cuando llevaba unos cuantos segundos mirando el sol, ya sentía como que giraba el sol sobre sí mismo, que se desplazaba por el cielo, que hacía cosas raras, se le quedan las retinas impregnadas de luz, y allí a donde miraba pues veía luces y ya decían que estaban viendo a la Virgen y un montón de cosas. Fosfeno se llama eso, en una ocasión hablamos. Efectivamente. Pero... Y en Gibraleón exactamente igual, el cielo estaba encapotado de nubes, pero nubes finas, que se veía perfectamente la esfera del sol, las nubes se desplazaban por delante del sol y creían que lo que se desplazaba rápidamente por el cielo era el sol. Y no, yo tomé como referencia una montaña y el sol no se movía. Y la gente decían que sí se movía. Ya, quizá en ese caso. Parece que hay pruebas bastante contundentes que en Fátima pudieron ver que el sol estaba en un determinado lugar y luego el sol se movió y visto por un... Yo acepto que pueda ser su gestión, no soy quien para defender ni nada, estoy tratando de darte más detalles, ¿no? Para que vea que no me cierro a todo. El caso Fátima, en cuanto a lo ocurrido el 13 de octubre de 1917, yo lo dejo como un fenómeno aéreo anómalo. Aéreo anómalo. Sí. Es decir, que el sol se pudo haber movido... No el sol, lo que fuera. El astro rey, por supuesto, no se va a mover de su órbita. Es verdad, eso decía mucha gente. Pero sí fue un fenómeno local, visto en un radio de 30 kilómetros, un disco plateado que lanzó un haz de luz y, bueno, ahí podríamos entonces, como tú dijiste al principio, ver la interrelación entre el fenómeno mariano y el tema ovni. De eso quería entrar ahora. ¿Y si no fuera la Virgen? Y si de repente, porque muchas de las descripciones, como tú decías, de los niños, de los videntes originales, antes de contaminarse cuando se lo cuentan al cura, al maestro, a los padres, no tiene mucho que ver con un ser muy angelical, ¿no? Parece otra cosa. No, por ejemplo, Lucía dos Santos, en las descripciones que hace, tú te vas al dibujo de la época y no tiene absolutamente nada que ver con la figura que luego ha adaptado la Iglesia Católica de la Virgen de Fátima. No tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Incluso se parece más a los típicos ufonautas, ¿no? Extraterrestres. Efectivamente, del contexto ovni, ¿no? Hay un trabajo muy interesante de los historiadores Joaquín Fernández y Finada Armada, historiadores portugueses, que hicieron un libro titulado Intervención extraterrestre en Fátima en el año 81, donde explica el caso Fátima a la luz de la ufología. Y es una hipótesis bastante interesante, sin duda. Y curioso que se repite no solamente en Fátima, sino esa visión de seres ufonautas, como tú los llamas, en diferentes lugares de España y del mundo, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Y coincide el enclave y demás. Eso no significa que la Virgen sea un extraterrestre ni nada. Lo único que estamos diciendo es que hay dos fenómenos aparentemente diferentes, pero que cuando se estudia en profundidad vemos la conexión que hay entre ellos. Y quizás sea un mismo fenómeno interpretado de forma diferente de acuerdo al contexto en el que se manifiesta. En un contexto rural más bien se va a interpretar como fenómeno sobrenatural, divino, y a lo mejor en un contexto urbano pues puede interpretarse como fenómeno ovni. Ya. Si aceptamos que pueda haber una presencia, no sé si, ¿cómo llamarla? Mística, celestial, aceptamos que estamos viviendo un momento crítico. Si es realmente la madre de Dios y nuestra propia madre, estaría preocupada. ¿Podría ser que algún ser celestial en estos momentos críticos viniera a darnos mensajes para que nos salvásemos? Yo por ahí iría mejor por la línea de Jung, ¿no? Que interpretó todos estos fenómenos sobrenaturales, ufológicos y demás como proyecciones del inconsciente en momentos de apremio colectivo, en momentos de crisis social. Y después ya creamos todo ese psicodrama religioso o ufológico. Ya. De acuerdo a lo que más nos sintamos identificados, ¿no? O con la Virgen o con un supuesto ser de otro planeta. Ya. Y hay muchos fraudes en todo esto, lo vamos a ver en la segunda parte del programa. La mayoría. Gente que se aproveche de toda esta historia. La mayoría de los casos son fraudulentos. Unos son fraudes deliberados, conscientes, y otros son fraudes inconscientes, involuntarios. Tenemos que hacer una mínima pausa. Se acercan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Insisto, Moisés, que vas a ir al infierno, lo tengo claro ya. Es donde más gente conozco. Bueno, pues yo no quiero estar por ahí. Enseguida regresamos. La segunda hora se presenta apasionante. Vamos a hablaros de algo que hemos descubierto, que hemos vuelto a utilizar durante unas cuantas veces y queremos recomendároslo. Y hay un concurso en marcha, 900-137-137 es nuestro teléfono. Y mañana
hemos tenido que cambiar los planes. Viene un maestro chamanista, viene de Altai, un personaje ruso que en exclusiva va a estar en el Espacio en Blanco, aparte de hablaros de los caballeros templarios y algunos de sus secretos. No os lo perdáis, que va a ser un programa apasionante. Después de las noticias de las 3, regresamos con este señor que va a ir al infierno, dando algunos datos más de la Virgen y con esos temas que están aquí esperando. Esto es Radio Nacional, el Espacio en Blanco, no os vayáis que enseguida regresamos. Y hemos probado varias veces y queremos compartir con vosotros el flotario, que es el objeto esta noche de nuestro concurso. 3 sesiones tenemos para que podáis probarlo, porque es de lo mejor que hemos hecho. 900-137-137 nuestro teléfono. Y avanzaros, mañana llega el programa en exclusiva, hemos tenido que cambiar los planes. Vivan Mamonta, un personaje que llega desde Altai, desde la Rusia siberiana, para contarnos curiosas cosas acerca del chamanismo y formas de curar. No os lo perdáis, será en exclusiva la segunda cita del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España. Tú, Moisés, seguimos con el tema muy rápido porque tenemos poco tiempo. Sí. Te has dedicado un poquito a investigar, sobre todo tratar de ver qué había detrás, la cara oculta o lo que había de negocio detrás de las apariciones marianas. Dime. Pero eso fue la evolución que yo tomé. Yo empecé a estudiar el fenómeno aparicionista desde el campo de la parapsicología. O sea, yo iba con mente abierta, buscando fenómenos paranormales, ¿no? Ya. No creía en lo sobrenatural, pero por lo menos sí en la posibilidad de que hubieran fenómenos paranormales. Pero después, conforme iba investigando, me di cuenta de los fraudes que hay, de los grupos ya con dinámica sectaria que está detrás de muchos casos aparicionistas, moviendo muchísimo dinero y engañando a muchísimas personas. ¿Aprovechándose de su fe, quizá? Por supuesto. Se aprovechan de la ingenuidad y de la credulidad de mucha gente que se acercan hasta esos sitios. Y así es muy fácil vaciarle los bolsillos. Yeah. Entonces luego me preocupó el tema desde el punto de vista sociológico, psicológico, psiquiátrico. Porque es normal que cuando tú descubres tanto fraude y tanto engaño, como el caso de Pedrera, donde la vidente y el marido se disfrazaban de la Virgen. Ese salió en un canal de televisión. Sí, pero antes yo ya había publicado en la revista Enigma la posibilidad de eso, de que se disfrazaban. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían? Pues yo estaba muchísimas veces allí en Pedrera, Valencia. En Pedrera, ¿no? En Sevilla, la provincia de Sevilla. Sí. ¿Y qué pasaba? Muchas veces. Luego, primero empezó en el año 87 con 3 niñas, como en todos los casos. Y que decían haber visto a la Virgen, que habían recibido un mensaje secreto, en fin. Pero al poco tiempo aparece una vidente adulta, que es Carmen López, de 43 años, que afirma ver a la Virgen, tiene estigma, comuniones místicas, etcétera, etcétera, lo típico. Y en torno a ella se crea un grupo de protectores de la vidente, que ya no permiten que nadie la grabe, que nadie la entreviste, etcétera, ¿no? Y ahí empieza la sospecha. Y yo frecuenté mucho ese lugar y pues, fui descubriendo a raíz de los testimonios que ahí había gatos encerrados, porque todo el mundo decía ver a la Virgen, a Jesucristo y a un montón de gente del santoral católico. Y eso ya a mí me hizo sospechar, ¿no? Y ya ponían una especie de tapia para que nadie pasara a menos de 300 metros de la aparición y ocurría a muy altas horas de la madrugada, a las 4 o sea, a las 5 la Virgen de la se aparecía, la anunciaban y de repente aparecía la de Virgen. pronto a lo lejos veías una persona con una bola de luz en las manos, un ser luminosa, exacto, ¿no? Un ser, en principio un ser, que la gente, claro, identificaba con la Virgen. ¿Y luego? Y hay filmaciones y luego se ha descubierto, por supuesto, que eran ellos, ¿no? La vidente, su marido y algunos más que le seguían. Que cogían una luz y... Sí, una bola que habían fabricado con una lámpara dentro, la movían, la agitaban, iban ataviados con una túnica y claro, a esas horas de la madrugada, a las 4 o las 5 de la madrugada, horas y horas la gente esperando, rezando, en ese ambiente ya de expectación, pues claro, cuando ven eso, pues la histeria se desata y creen que efectivamente están viendo algo sobrenatural. Sin embargo, se descubrió que era un fraude. Pillaron a esa mujer y con la bola entrando a su casa. Y ese programa se vio evidentemente que era un fraude porque los pillaron infraganti. Ya. Aún así, sigue teniendo seguidores y apoyando ese tema, ¿no? Porque la fe tiene esas cosas. ¿Otros lugares donde hayas comprobado que hay fraude, que había fraude en esas apariciones? Bueno, pues en Denia, Alicante, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos el caso de la vidente Antonia Álvarez,
que en el año 85 afirma que tiene un Cristo de limpias que sangra. Y ya se crea otro grupo en torno a ella. Sin embargo, la sospecha llega hasta el punto de que la Guardia Civil se presenta en su casa, se lleva al Cristo, tratan de analizar la sangre y era mercromina. ¿Sí? Sí. Y le avisan de que... Comprobado. Sí. Se analiza y es mercromina. Y le dicen que se deje ya de historia. Pero ella continúa con sus comuniones místicas, materialización incluso de cáliz, que yo tengo filmaciones y se ve claramente cómo se las saca de debajo de las túnicas, pero la gente en ese ambiente todo lo ve con los ojos del fanatismo y rápidamente lo interpreta como algo sobrenatural. Y también se pinta, si no con mercromina, con rotulador los estigmas en la frente, ¿no? Y dice que la Virgen le ha comunicado que tiene que construir una ermita, una capilla, ¿no? Y entonces recauda un montón de dinero de sus acólitos. Y unos 200 millones de pesetas. Y no construye la capilla, sino que se construye un enorme chalet. Entonces estos acólitos despiertan y la denuncian. Pero sale airosa del juicio. Porque habían sido donaciones, ¿no? Y no tenía la vidente por qué entregar luego ese dinero a los acólitos. Yeah. Así que ya saben, quien tenga fe en esta historia, que no está protegido por la ley. Eres malo, insisto. La última cosa que hayas investigado, que se haya comprobado que es un fraude. En el tema de las apariciones, bueno, pues el Escorial, por ejemplo, aprovechando que he estado en Madrid, he estado hablando con el doctor en psiquiatría Francisco Alonso Fernández, catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid. Este hombre hizo un trabajo magnífico, excepcional, que era su libro Estigmas, Levitaciones y Éxtasis. Él tuvo oportunidad de estudiar los videntes del Palma de Troya en sus inicios, en los años 70, a María Marín, a María Luisa Vila y los estigmas, y también intentó estudiar el caso del Escorial, pero no le permitieron que analizara los estigmas de la vidente, de Luz Amparos Cueva. Y entonces, pues, si ya se pone esos obstáculos, entonces la duda está clara, ¿no? Ya. Para ti, a punto de resumir, tenemos un montón de preguntas y creo que deberíamos de volver a hacer otro programa, una segunda parte, hablando de ello, a lo mejor con otra persona del otro lado. Antes te hago una pregunta. ¿Qué opinan las otras religiones de las apariciones marianas? Preguntan en el chat y te guardo el resto de las preguntas. Las otras religiones, pues, por ejemplo, la religión evangélica, por ejemplo, los protestantes opinan totalmente en contra, ¿no? Dicen que la Virgen y todas estas apariciones sobrenaturales pues no añaden nada nuevo a lo dicho en la Biblia y por lo tanto son falsas o creadas por el maligno. Y después otras religiones, pues no sé, cada una tendrá sus propias manifestaciones milagrosas y las respetarán como algo propio de cada religión. Bien. ¿Cuántos años llevas investigando el tema? ¿20 años? El tema de las apariciones desde el año 87. 22. 22. La conclusión mínima que has sacado hasta ahora, ¿cuál es? Bueno, en el libro que publiqué en el año 2004, que llevaba por título El negocio de la Virgen, publicado por la editorial Nautilus, ahí digo claramente que todo este tipo de manifestaciones supuestamente sobrenaturales tienen causas psicológicas o psiquiátricas. Solo en algunos casos puede haber fenomenología paranormal y en algunos, ya muy reducido en su porcentaje, alguna conexión con el tema OVNI, por ejemplo, lo ocurrido en Fátima o, por ejemplo, algunas de las manifestaciones ocurridas en Medjugorje. Pero nada que ver con apariciones de la Virgen o apariciones místicas. Creo que son fenómenos endógenos producidos por el psiquismo humano. ¿Y te quedas tan tranquilo? Sí, me quedo tan tranquilo. 3 y 16, 2 y 16 en las Islas Canarias. Tenemos que hacer un punto, será seguido en este tema porque yo quiero volver a tenerte en el programa para seguir hablando de más casos concretos, sí, con más testimonios y seguramente con la otra parte, para que defiendan. ¿No crees que puede haber aparecido, que puede aparecer en estos momentos alguien sobrenatural que venga a ayudarnos? No. Maitreya está a punto de llegar. Dentro de poco hablaremos con Benjamín Creme, que es el que lo está anunciando. Siento decirte que no creo en nada sobrenatural. Irás al infierno, qué pena. Sin embargo... Tampoco creo en el infierno. Sin embargo, eres uno de los buenos. Bueno, hay que investigar estos temas con mente abierta, eso sí, ¿no? Y siempre muy crítico. Y si descubres fraude detrás de las apariciones marianas, pues se denuncia y punto, ¿no?
Sí, señor. Insisto, déjame decir que eres de los buenos, te consideramos de la familia del Espacio en Blanco. Ojalá sigas estando muchas veces con nosotros. Aquí tienes tu programa, las puertas abiertas siempre. ¿Se puede alguien poner en contacto contigo? Quizá a través de lo que escribes en diferentes... Que pinchen, si quieren saber más de los trabajos que has hecho. Bueno, en la revista Enigma he publicado, y en la revista Más Allá, muchos trabajos relacionados con estos temas, ¿no? En mi libro, El negocio de la Virgen, o por internet también hay artículos míos sobre esta cuestión. A pesar de ir al infierno, es un buen tipo. Se te quiere, Moisés. Pues, gracias por estar en el programa. Un placer haberte tenido aquí con nosotros. Y para mí ha sido un placer también. Que se repita, ¿vale? Muchas gracias. Nos vemos pronto. Preparamos nuestro segundo tema, pero antes una información. Comienzan los viajes del Espacio en Blanco en el programa, en la página web www.espacioenblanco.es. Hay algunas de las salidas, pero vamos a estar dentro de poco en Toledo. Esta es la información de un congreso que se va a dar. Y el teléfono está tranquilo, si queréis participar en nuestro concurso, 900-137-137, teléfono gratuito. Enseguida volvemos. Música medieval de aventuras para daros la próxima información. Nos vamos hasta Toledo, una de las ciudades más mágicas de España, donde dentro de poco se van a hacer una serie de actividades muy interesantes de las cuales queremos informaros. Y tenemos a Julio César Pantoja para darnos esos datos. Buenas noches, Julio César. Muy buenas madrugadas, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí prácticamente ya con los últimos preparativos para este gran congreso que se va a celebrar en la ciudad de Toledo. ¿Sois un grupo? ¿Cómo es? ¿Orden Oto? ¿Cómo lo llamáis? Somos miembros de la OTO. La OTO es un acróstico que significa la Orden del Toledo Oculto, y son todas aquellas personas, investigadores, escritores, amantes del misterio, que han intentado rastrear, publicar y difundir todo lo que tiene que ver con la tradición mágica y esotérica de nuestra ciudad, ya sea pues con la promoción de este tipo de actividades, congresos, conferencias, la publicación de libros, por supuesto realizando rutas nocturnas por el Toledo mágico, y somos en definitiva pues un grupo de buenos amigos que intentan reivindicar y por supuesto dignificar este tipo de temas. Hay mucha gente interesada, porque Toledo siempre ha sido un centro mágico donde se reunían los alquimistas, los brujos, los magos, todo tipo de gente, astrólogos, matemáticos. ¿Sigue habiendo esa tendencia todavía ahora? Pues sigue habiéndola, y además, afortunadamente, cada vez hay más gente, más público que está interesantísimos, quiero decir, bueno, pues a este tipo de temas. Personas que no solamente empiezan a indagar por su propia cuenta, sino que ya intuyen que tienen determinadas facultades o capacidades y que tienen una conexión totalmente afín a este tipo de temas. Nosotros estamos conociendo a un montón de gente, y te puedo asegurar que esa magia sigue viva en Toledo y que hay auténticos magos del siglo XXI todavía difundiendo y desarrollando este tipo de investigaciones. No nos cabe la menor duda. Uno de ellos, sin duda, es Fernando Ruiz de la Puerta, con quien no hace mucho tiempo dimos una vuelta nocturna por Toledo. Nos estuvo enseñando algunos de esos lugares mágicos, algo que hacéis vosotros. Pero os habéis empeñado ahora en hacer un congreso y reunir a unos cuantos investigadores de este asunto, ¿no? Para dentro de poquito ya. Exactamente. Se va a celebrar, sí, es el día 14 y 15 de marzo, y bueno, pues sería el sábado toda la jornada y el domingo hasta el mediodía, y realmente que tenemos un cartel con, bueno, pues modificaciones de última hora, pero fundamentalmente el hecho de que son, bueno, pues unas modificaciones muy buenas, son nuevas buenas, porque realmente tenemos el honor de incluso de contar contigo, Miguel, porque el domingo va a ser una auténtica jornada, pues para mí prácticamente una especie de hito dentro del mundo del misterio, porque vamos a reunir a tres de las figuras fundamentales de proyección internacional, que son Javier Sierra, Enrique de Vicente y Miguel Blanco, que realmente esa jornada del domingo va a quedar fabulosa, además por supuesto de la jornada del sábado, que si quieres te paso a relatar los ponentes y los títulos de las ponencias. Espera, ponemos un poquito de música para que la gente vaya asimilando y vamos con ello, con la jornada del sábado y del domingo 14 y 15 de marzo, dentro de 2 semanas, en Toledo, una de las ciudades más mágicas de nuestro país. Cuéntanos, ¿a qué hora comienza el congreso el sábado? Pues la apertura de puertas es a las 10 de la mañana, empezaremos a las 10:30 aproximadamente, y para empezar tenemos una conferencia muy bonita que va a hablar sobre Toledo, la magia y la cultura astrológica.
todos los magos, astrólogos que se reunieron en torno a lo que es Alfonso X el Sabio, aquí en Toledo llamado Alfonso X el Mago, que además hay un sinfín de referencias bibliográficas y personajes interesantísimos, y esta conferencia la va a realizar Vicente Casaña, que también dirige una revista llamada Tu Suerte, que además todos conocemos porque ha sido colaborador de varios programas de televisión, y además se va a atrever también por solicitud del público a hacer o interpretar, mejor dicho, la carta astral prácticamente de toda la humanidad desde ahora hasta el 2012, unas fechas muy importantes porque prácticamente con esa profecía maya parece que va a haber un cambio de conciencia importantísimo. Por lo tanto, no solamente va a haber una retrospectiva de la astrología toledana, sino que también vamos a intentar saber qué nos depara el futuro. Bien, nos damos más prisa. ¿Quién más va a estar después ese sábado? Sí, pues una conferencia sobre chamanes, la mística del éxtasis y el viaje al más allá, del doctor en antropología José Luis Cardero. Posteriormente, Sol Blanco Soler, conocida de tu programa, mis encuentros con lo insólito, todas las experiencias más impactantes que ha tenido dentro del grupo EPTA. Por la tarde vamos a tener a Fernando Ruiz de la Puerta, el misterio de lo sobrenatural, fundamentalmente sobre los milagros marianos de Lourdes, por supuesto de Fátima, el conocidísimo Fernando Sánchez Dragó, que nos va a hablar sobre la cueva de Hércules como un punto energético, como un chakra de la península ibérica, y luego ya el domingo pasamos la primera ponencia, Javier Sierra, En busca del alma, los viajes astrales y la bilocación. Posteriormente, Enrique de Vicente, la telepatía, es posible la comunicación mediante el pensamiento, que incluso incluirá una práctica sobre el tema en la sala, y finalmente un debate, una mesa redonda que tanto va a contar con Javier Sierra, Enrique de Vicente y contigo, Miguel. Vais a debatir además con el título de uno de tus libros, Crónicas de fenómenos insólitos, una aventura por el sendero de los dioses. Ahí está el programa de ese Congreso de Toledo, 14 y 15. Un teléfono de contacto, espera, ponemos un poquito de música, tomen lápiz y papel para poder apuntarse. ¿Hay todavía plazas? Sí, yo sí que diría que, se quedan bastantes pocas plazas porque realmente ya se acelera lo que es el curso del Congreso, y diría que toda la gente que esté interesada, por favor, que nos llame cuanto antes. Enseguida damos ese número de teléfono. Cita con el misterio en Toledo, 14 y 15 de marzo, teléfono de contacto. 691 ¿Sí? 232 842. Luego a repetirlo lentamente. 691 232 842. ¿Y hay una página web para que nuestros internautas se informen? Claro que sí, es www.congresociudadtoledo.com. congresociudadtoledo.com. Pues enhorabuena, Julio César, me habéis bien liado. Nos veremos el domingo y intentaremos estar asistiendo y siguiendo esas ponencias tan interesantes de nuestros compañeros. Gracias y enhorabuena por la idea y por el trabajo, y nos vemos prontito en ese Congreso de Toledo. Y apúntame en la orden esa, Otto, ¿vale? Yo también quiero ser de ellos. Por supuesto. Pues un gran abrazo, Miguel, nos vemos pronto y verás cómo nos vamos a divertir y vamos a pasar un buen rato todos juntos allí en Toledo. Seguro. Nos vemos pronto. Un abrazo. Espacio en Blanco. Una puerta abierta hacia otros mundos. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. Atrévete a acercarte más y te destrozaré. ¿Quién eres? Soy Mork. Y tú, quien quiera que seas, vas a tener el honor de ser mi última víctima. No moriré sin pelear. Soy un guerrero. Ah, valiente guerrero. Lucha contra la nada. ¡No puedo! No sé traspasar las fronteras de fantasía. ¿Qué es lo que te parece tan gracioso? Fantasía no tiene fronteras. Eso no es cierto. ¡Mientes! Pequeño necio. ¿Qué sabes tú del país de fantasía?
es el mundo de la fantasía humana. Cada parte de su reino, cada criatura suya, no es más que un trozo de los sueños y esperanzas de la humanidad. Por lo tanto, no tiene fronteras. ¿Por qué se está muriendo fantasía entonces? Porque los hombres han empezado a perder sus esperanzas y a olvidar sus sueños. Por eso la nada avanza cada día más. ¿Qué es la nada? El vacío que queda, como una ciega desesperación que destruye este mundo. Yo lo odio y por eso ayudo a la nada. ¿Por qué? Porque las personas que no tienen ninguna esperanza son fáciles de dominar. Y quien tiene el dominio, tiene el poder. 3:31, 2:31 las Islas Canarias. Esto es lo que esta noche queremos sortear. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis participar en ese concurso. Lo localizamos hace como 15 años en Barcelona, lo estuvimos probando y nos quedamos tan alucinados que hemos estado dando vueltas por el sitio que teníamos más cerca, aquí en Madrid, para tratar de encontrarlo y por fin lo hicimos. Judith Olano, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás? Eres una de las personas que tienen la suerte de tener un flotario, nosotros lo llamamos la cámara de aislamiento sensorial, Sí. cerca, en el sitio donde trabajas, ¿verdad? Sí. ¿Desde hace cuánto? Lo tenemos desde hace 1 año y medio aproximadamente. Es increíble, ¿eh? Es increíble. Domingo Herbaz, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Yo el otro día me marchaba, estuve 2 horas haciendo ese sistema que, como digo, lo estamos incluso diciendo en la página web, lo más increíble que hemos utilizado para relajarse como sistema. Yo me iba y tú llegabas. Tienes mucha suerte porque lo haces bastante a menudo, ¿no? Pues intento una vez cada 15 días, mínimo. Sí. Y bueno, llevo así más de 1 año. Y a ti te pasan cosas que nos vas a contar ahora. Por supuesto. Espera, nos lo vas a contar. Judith, hay mucha gente que desde que hablábamos la otra vez nos han preguntado cosas. En esa introducción hablábamos un poco de las ventajas que tiene. ¿Es eso? ¿Sirve para todas esas cosas que hemos contado ahí? Sí, justo, lo ha dicho muy bien. Es todo eso. ¿Y algo más? Pues nada, pues también recordar que también está muy recomendado en mujeres embarazadas. A partir del primer trimestre ¿Las ya mujeres pueden flotar. pueden hacerlo? ¿Pueden... Perfectamente. Además, esa sensación que van a tener, sobre todo ya cuando se sientan un poco más pesadas, esa sensación de ingravidez total en la espalda, se van a sentir ellas solas con su niño, es una pasada. Las mujeres embarazadas que vienen a flotar salen muy, muy contentas. Nos han preguntado, ¿niños pueden hacerlo? Los niños... Hay estudios que hablen de... He leído estudios con adolescentes. Sí. Pero niños ya más pequeños, yo creo que a partir de unos 10, 11 años sí, pero antes no, porque es muy fácil que se salpiquen y entonces ya van a estar mal a gusto. Pero Bien. sí aumenta la concentración. Sí. ¿Personas mayores? Las personas mayores también, no hay ningún problema, lo único que hay un pequeño escalón que ya conoces Sí. para entrar en el flotario y que resbala un poquito, entonces hay sí que- podrían venir, pero acompañados. Ya. ¿Nos cuentas físicamente cómo es el flotario para la gente Sí. que... Tenemos la idea, para eso digo a nuestros oyentes, nos encanta tanto el asunto que queríamos hacer, estamos dándole vueltas. Si meter a alguien del equipo, algún miembro del equipo, y meter micrófonos para que nos relaten la experiencia, lo hicimos hace muchos años con otro que descubrimos, pero queremos volver a hacerlo, sobre todo para tratar de transmitir, aunque creo que no se puede, ¿verdad, Domingo? Transmitir la sensación que uno vive cuando está ahí dentro es muy difícil. Es complicado, sobre todo porque la experiencia podríamos decir que va en evolución, no hay una única experiencia, entonces sería difícil en una sola vez poder Ya. transmitir la cantidad de sensaciones, ¿no? Que Pues igual lo hacemos contigo. encantado. Bueno, pues un miembro del equipo o alguien que quiera hacerlo, a lo mejor alguien de nuestros oyentes, meterle en la cama, en el flotario, que haga la experiencia, que desde dentro nos cuente un poquito cómo está sintiéndolo y luego cuando salga que nos lo trate de transmitir. Lo mejor evidentemente sería probarlo, pero tratamos de comunicar esto. ¿Cómo es físicamente el lugar? ¿Qué se hace? Pues el flotario hay que imaginárselo como una gran bañera, más o menos del tamaño de una cama doble. Tiene paredes, techo y una puerta. Y entonces ahí dentro tenemos una profundidad de agua de 30 centímetros. Como decía esa... Sales Epsom son las... Sí, que es sulfato de magnesio. No es la sal de cocinar que conocemos ni la sal del mar, sino que es sulfato de magnesio que aparece en aguas termales también. Y entonces la diferencia es que no irrita tanto la piel.
no te arrugas tampoco. Sí, eso es verdad, no lo sales... conoces, has estado 2 horas flotando y no sales arrugado ni nada. Suaviza la piel. Ya, 30 centímetros. ¿Y cuánta densidad más que el mar tiene? 5. 5 veces más densa que el Mucho agua más del mar. incluso que el Mar Muerto. Ahí debe andar. Sí. Yo creo que se flota más aquí. Yo me he bañado varias veces en el Mar Muerto y por ahí. Yo creo No que lo sé, lo que me han dicho del Mar Muerto es que al tener más profundidad el agua cuesta muchísimo más moverse, entonces no sé cómo juzgarlo, yo no lo conozco. Mar, tenías que probarlo, se lo digo a nuestro técnico esta noche. Hay una ducha, te tienes que duchar antes, ¿no? Claro, pasas al flotario, te duchas. ¿Desnudo? Sí, te desnudas. Sí, estás solo, evidentemente, con lo cual no hay ningún problema. Y luego ya pasas al flotario. Sí. Cierras la puerta. Cierras la puerta y te dejas. ¿Hay una lucecita dentro? Hay una lucecita dentro, sí, pero bueno, eso es optativo, se puede apagar, encender. También tenemos un botón de emergencia en el caso de que alguien en algún momento le dé una situación de agobio o algo, pero tampoco nos ha pasado nunca. Ya, y cuando cierras, ya no hay estímulos exteriores, es decir, la oscuridad es total. Sí. No hay tampoco ningún tipo de sonido, aunque por eso una musiquita, me tienes que decir qué música es porque es increíble. Una musiquita muy dulce que te va llevando o te va ayudándote a relajarte, luego se la quitáis. Y luego para finalizar, otros 5 minutos de música para que vuelva la persona otra vez a tomar contacto otra vez con el mundo. Vale, está la descripción física. Enseguida vamos a contar lo que ocurre. Una vez que termina, es decir, ese agua la filtráis, la purificáis de alguna manera, no es insano que vaya otra persona enseguida, ¿no? No, ese agua se filtra luego durante 15 minutos, toda la solución entera se filtra. Aparte tiene un 43% de sal. O sea, eso ya es altamente estéril. Y aparte le añadimos un filtro de bromo, que nuestra agua lleva 2 partes por millón de bromo, que es parecido al cloro, entonces ya el agua está completamente limpia. Bien. ¿Es recomendable hacerlo muy a menudo? Depende, es cada persona. Hemos tenido incluso pacientes que han venido 2 veces por semana y no hay ninguna contraindicación. Ya. 1 vez por semana, cada 2 semanas. Eso cada uno ya ve cómo lo siente, cómo lo necesita. Y yo quiero ir todos los días de la semana. A partir de la semana que viene apuntas de lunes a viernes, desde la 1 hasta las 4 como últimamente, 3 o 4 horas ahí dentro. Te apuntamos, ¿vale? todos los días, no hay problema. Vale. ¿1 hora o más tiempo? Se flota, en total se flota 50 minutos. Sí. Hay que calcular un poquito más porque entre la ducha, desnudarse, vestirse, arreglarse, pero vamos, 1 hora y media más o menos, hay que calcular en total 50 minutos flotando. Eso es lo que esta noche queremos compartir con vosotros. 900-137-137 en nuestro teléfono. Todo el mundo del misterio en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco con Miguel Blanco. Bueno, yo llevo 3 veces ya con vosotros, ¿no? Sí. ¿Tú cuántas veces lo has hecho, dices? ¿Domingo? Muchísimas, he perdido la cuenta, pero pues calcula. 2 veces mínimo al mes durante 1 año y medio, muchas rotaciones. ¿A qué te dedicas? No te he preguntado. Trabajo en la industria farmacéutica. Vale. Tú te metes ahí, ¿qué pasa? Porque, espera, te tengo que preguntar antes a Judith. Básicamente sirve para relajarse, es para lo que se recomienda, sí. Aumenta un montón de cosas, pero hay otro aspecto mágico también que uno puede llegar a conseguir, aunque no siempre se consigue, ¿no? No siempre, no todo el mundo. Ya. Y de eso, ¿a ti te parece que te ha ocurrido? ¿No? Tú te metes, empiezas a relajarte, ¿sientes los diferentes niveles de relajación que hay? Porque así quiero que sea una conversación tú y yo, que lo hemos... A mí me pasa, llega de repente, te tumbas, escuchas la musiquita, es increíble la sensación de relax que tienes, porque como no te puedes hundir, el agua está a 30 y ¿cuántos grados? A 35 grados. No sientes que estés en el agua, es decir, es una sensación muy extraña, y yo de repente siento que me voy relajando de una forma natural, no tengo que hacer nada. Y me empiezan a salir los dolores que tiene mi cuerpo. Los golpes que me pegan en el hombro, una caída que tuve, una flecha que me dieron los indios en el Amazonas, en no sé dónde. Es como si el cuerpo hablara en una primera instancia. ¿Te pasa a ti también? Sí, eso es. Es como que tomas tu conciencia habitual cambia, ¿no? Una vez que estás dentro, el aislamiento que te produce el flotario te hace tener una visión interior totalmente distinta. Es como que empiezas a hacer un análisis, te aíslas de cualquier estímulo externo y empiezas a hacer una especie de análisis interno. Pero no hace falta que lo hagas, te surge, ¿no? Te surge. ¿Te pasa que normalmente no escuchamos nuestros propios ruidos internos, pero cuando estás empezando a relajarte, empiezas a escuchar el corazón? Eso es. Es curioso, es un síntoma de que empiezo a estar, ¿no? Eso es, empiezas a escuchar la frecuencia cardíaca y no solamente eso, sino que además notas todo el sistema vascular. O sea, eres consciente ya no solamente del latido, ¿no? Sino de cómo la sangre fluye, ¿no? Por todo el sistema vascular. Entonces es cuando empiezas
empiezas a meditar y a mirar a tu interior, ¿no? Empiezas a notar tus órganos, la respiración, los latidos. Es alucinante, ¿no? Yo siento que luego hay una segunda etapa, después de ese lenguaje corporal en el que mi cuerpo me dice tienes mala rodilla, tienes mal el hombro, quizá los huesos, es lo primero que se me manifiesta a mí, ¿no? Después ya surge una segunda etapa en la que es mucho más profundo. Parece que el cuerpo entra mucho más, te va relajando mucho más, que es muy curioso cómo surge, ¿verdad? Es poco, te vas metiendo en un estado de trance, ¿no? Sin tú querer. Además, cuando las primeras veces no... Es que, discúlpame, eso es lo difícil de transmitir. Es decir, no hace falta que tú hagas nada. Llegas a ese estado de una forma natural. Nunca te va a pasar la primera vez, evidentemente. La primera vez... A mí me pasa. Pero estás más experimentado quizás en estos temas. Yo, por ejemplo, no soy un iniciado en la meditación ni en todos estos temas y, sin embargo, a base de flotar, automáticamente lo he ido consiguiendo, ¿no? Por eso veo también el flotario como una especie de amplificador, ¿no? Una especie de aparato que te potencia o te acelera sensaciones y cosas que de manera habitual, si no eres un iniciado, no podrías hacerlo nunca. Es decir, yo no soy un iniciado en estos temas y, sin embargo, he conseguido estados de trance alucinantes, ¿no? Nos vas a contar. Para mucha gente, yo tengo amigos místicos que lo tienen o han ido muchas veces a practicar en el flotario porque es como una puerta que te abre a un montón de sensaciones que hemos buscado nosotros a través, por ejemplo, de plantas de poder con la ayahuasca, el yopo, otra serie de cosas. Y en el flotario lo tienes, como decía quizá esa introducción, si se pudiera condensar sería mejor que el Prozac, claro. No sabía que tenía cuestiones también sexuales, que sí, que sirve para que funciones mejor, dicen. Después que llegas al segundo nivel o tercer nivel, de repente parece que te vas y llegas a esos estados de trance. ¿Tú qué has vivido? Pues lo que me pasó, bueno, que me pasa ya habitualmente, es que llegas al estado de trance, tu cuerpo queda totalmente anestesiado, es como que tu cuerpo se va por otro lado, o sea, tu cuerpo se anestesia completamente, no notas el contacto con el agua y es como que tu cuerpo desaparece y te metes en un estado de conciencia que no tiene nada que ver con el habitual, ¿no? Entonces, a raíz de ese momento empiezan a fluir pensamientos, ideas y es como todo muy rápido, ¿no? La mente se libera y en muy poco tiempo el concepto que tenemos del tiempo cambia por completo. Entonces, lo que un minuto puede ser muchísimo más tiempo o una hora se puede pasar en un minuto. O sea, el concepto clásico del tiempo en el flotario desaparece. Entonces, entras en ese estado de trance y lo que a mí me ha pasado... que todavía no lo he llevado, no lo he desarrollado del todo porque me asusta, ¿no? Y siempre vuelvo. ¿Te asusta? Me asusta porque es como que me noto en contacto con otras energías distintas. No te puedo hablar de otras personas que estén en ese mismo estado quizás, ¿no? O como que hay más inteligencias aparte de la mía en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Eso te da como... No lo controlo bien todavía. Entonces es como que quiero volver, pero cuando quiero volver, el cuerpo, no sé si es porque está demasiado aislado, no me responde. Entonces es un momento extraño, ¿no? Entonces intento moverme y no me responde el cuerpo y siento, no es dolor, pero es como una especie de presión para intentar mover el cuerpo hasta que ya consigo moverlo, ¿no? Y digo, joder... Guau, ¿no? Es 900-137-137 nuestro teléfono. Este es uno de los premios que tenemos esta noche y yo os recomiendo que lo probéis. Y has llegado a salir fuera del cuerpo, a sentir la sensación de que te vas, porque insisto, para mucha gente utilizan este tipo de sistemas, independientemente de que es lo mejor para relajarse, para tener experiencias místicas, aunque decimos que no es la finalidad y que no todo el mundo lo puede conseguir. Claro, no es la finalidad, pero si flotas mucho y tienes la capacidad de hacerlo, evidentemente lo consigues. Yo ya te digo, Miguel, que no sé si eso es exactamente salir del cuerpo, no sé si es salir del cuerpo, pero sí que es una sensación que nunca había tenido y que cuando la consigues quieres repetirla, ¿no? Porque es muy gratificante. Lo que pasa es que al ser algo tan nuevo, ¿no? Para mí, siempre es lo que te digo, ¿no? Intentas como cuando ya llevas un rato en ese estado, quieres volver otra vez, ¿no? Porque es algo desconocido y dices, quiero volver, pero cada vez se prolonga más, ¿no? Y eso es lo que me gusta de la flotación,
que la experiencia nunca acaba, ¿no? Siempre puedes investigar. Es decir, antes me metía únicamente para relajarme, que es la experiencia que cualquier persona que se meta va a conseguir rápidamente. Pero ahora ya no me meto con la mentalidad de voy a relajarme, ahora me meto con la mentalidad de voy a investigar. O hacia adentro de mí, ¿no? Hacia tu universo interior o hacia afuera. Entonces se abre un mundo de posibilidades porque va más allá de la relajación. Y eso es lo que la maravilla del flotario, ¿no? Lo que va consiguiendo con cada flotación. La oportunidad ya no solamente de relajarte, que ya te digo que está al alcance de cualquier persona que quiera flotar, sino de no voy a relajarme, pero a la vez hoy voy a buscar algo, ¿no? Voy a ir hacia afuera o voy a ir hacia adentro, a ver por dónde me lleva. Luego te cuento yo cosas. ¿Ha habido gente, Judith, de los que han ido a vuestro centro, que haya conseguido esa salida, ese viaje? Me contabais el otro día que había alguien que hacía yoga, oyente nuestro, parece ser que había ido, ¿no? Un oyente, sí, viene a meditar. O sea, él medita habitualmente y la verdad es que ha descubierto el flotario y está encantado con el tema porque ve que también que se le potencia mucho más. ¿Y la gente que va normalmente qué te dice cuando sale? Es muy parecido, ¿no? A ver, le pasa un poquito, es parecido a lo que ha dicho Domingo. Normalmente todos, me incluyo, las primeras veces que flotábamos íbamos buscando simplemente una relajación. Ahora ya yo me incluyo, cada vez que entro al flotario ya vamos buscando algo más. Yo todavía no lo he alcanzado, yo me he quedado simplemente, he salido del agua y me he sentido flotando fuera. ¿Has salido del agua? ¿Como si estuviera flotando por encima? Como si estuviera flotando por encima, pero durante muchísimo tiempo, o sea, flotando en el aire, vamos, porque es que pierdes todo tipo de sensación de tacto, presión, fricción con el agua y yo sí me he sentido verdaderamente flotando fuera. Pero la gente sí, cada vez van experimentando. Además, hay que decirle a la gente que cada flotación es diferente. Cada persona siente diferente y cada vez que vengan van a sentir una cosa diferente y que tampoco se dejen influenciar, porque cada persona es un mundo y nunca vamos a sentir lo mismo. Por eso a mí nunca me gusta decir lo que va a sentir cada persona porque es muy diferente. Y es acumulativo, es decir, cuanto más veces lo haces, más fácil es esa relajación. Yo creo que sí, porque también aprendes, ¿no? A cómo hacerlo, ¿no? Aprendes a conocer el flotario, a conocer tu cuerpo y tu forma de relajarte. Entonces cada vez... Es más rápido el proceso, cada vez es más rápido. Sí, cada vez te cuesta menos trabajo. Y hay una cosa, Miguel, muy curiosa también que pasa, y es que te metes en el flotario, buscas el estado de trance, te metes con cualquier problema que tengas y en vez de sentarte normalmente, como puedes hacer en la vida cotidiana, voy a solucionar este problema, te metes con el problema y es como la mente va al doble de velocidad. De repente te salen 1000 soluciones o 1000 maneras de resolver un asunto, cualquier asunto que puedas tener. No es como que, no sé si es por lógica o automáticamente, la mente busca una salida. Entonces, me encanta a veces también simplemente meterme no para relajarme, sino para pensar, el simple hecho de pensar, ¿no? Te da otra perspectiva nueva para enfocar los problemas. ¿Eso lo has notado, Judith, que te lo diga la gente? Sí, no, y la paz, la tranquilidad que alcanzan. O sea, la paz. Entran estresados, agobiados, con su vida cotidiana, con miles de problemas y salen... O sea, yo lo noto, el trato con los pacientes, el trato que tenemos diariamente, el paciente que entra agobiado, estresado, ¿cómo sale luego? Ya solo la cara, con los músculos, las fracciones de la cara completamente relajadas, las mejillas rojas, felices. O sea, simplemente salen cambiados. O sea, no es la misma persona la que entra. Cuanto más agobiados entren, más tranquilos salen, además. ¿Y has notado que luego Domingo se duerme increíblemente bien por la noche? Eso es, sí. Y que el estado de relajación te dura, lo decía también ese informe, ¿no? Durante un tiempo, es decir, no es solamente un ratito. Eso es, sí. Luego una vez que sales, terminas tu día normal y yo estoy deseando que llegue la hora de acostarme porque sé que esa noche va a ser una noche de las que decimos del tirón, ¿no? De esas que se tienen cuando eres niño y luego es muy difícil, ¿no? Ya de adulto casi nunca las tienes y sé que el día que he flotado voy a dormir la noche entera, ¿no? Y es muy gratificante. Tú lo has definido, duermes como un bebé esa noche. Judith, nos queda poco tiempo. ¿Para qué lo recomendáis vosotros como profesionales soy fisioterapeutas? Sí, ¿para qué lo recomendáis? Bueno, para todo lo que ya habéis dicho en la introducción, que la verdad es que ha quedado perfecto, no tengo nada más que añadir. ¿Tú traías los apuntes ahí preparados? Yo traigo mis apuntes siempre, pero vamos, la introducción ya lo ha dicho todo, sobre todo para también problemas de insomnio, de estrés... En general, cualquiera que se quiera relajar, también con temas musculares. Como bien has dicho, cuando te metes en el flotario notas que tu cuerpo además es un chivato. Se convierte en un chivato de todo lo que te molesta, te relajas.
problemas crónicos también, dolores, para todo eso. ¿Y tú? ¿Para qué lo recomiendas, Domingo? Quizá para esa investigación. Yo lo recomiendo para cualquier persona que se quiera relajar, evidentemente, pero sobre todo para todos los que, en el grupo de personas en los cuales me incluyo, ¿no? Que no somos iniciados en los temas de meditación y hemos tenido nunca tiempo para dedicarnos a eso, que el flotario es una oportunidad, porque creo que podríamos decir que economiza el tiempo, ¿no? Que te hace ganar mucho tiempo. Si no eres iniciado en este tema, el flotario te acelera todo este proceso y puedes descubrir cosas increíbles. No es la primera vez que en una investigación de fenómenos paranormales los testigos relatan los hechos con total normalidad y resignación. Sin embargo, les vamos a contar la determinación desesperada que ha tomado una familia británica ante lo vivido en su propia casa. El millonario árabe Anwar Rashid y su familia se han visto obligados a abandonar su lujosa mansión en Nottinghamshire, en Reino Unido. El motivo, el acoso al que eran sometidos por supuestos fantasmas. Los gritos y las apariciones registradas en los grandes pasillos de la mansión y las misteriosas manchas de sangre que aparecían por cualquier parte de la casa han colmado la paciencia de la familia Rashid. El último episodio ha sido la aparición de manchas de sangre en la cama del bebé, y esto ha hecho que la familia huya de la mansión. En la actualidad, los investigadores intentan hallar una explicación al fenómeno que de forma tan violenta se ha manifestado en la casa, poniendo en peligro la vida de sus moradores. Y continuamos en Reino Unido porque algo parecido es lo que están viviendo los trabajadores y pacientes del nuevo Hospital General de Derby, quienes atemorizados describen la aparición de una figura con ropa negra y capa que acecha por los pasillos y salas del centro. El gerente del hospital ha informado a todos los empleados que ya ha solicitado los servicios de un exorcista que pueda liberar el espíritu que vaga por el centro y que ha generado cientos de denuncias en los últimos meses. Según los testigos, las apariciones son mucho más frecuentes en las zonas cercanas al depósito de cadáveres del hospital, donde una figura masculina, vestida con ropa negra, ha sido vista muchas veces atravesando las paredes y andando por los pasillos. Les tendremos informados sobre estos casos. Y nos vamos, termina la primera edición de este Espacio en Blanco, y como el concurso queremos que lo aproveche más gente, seguiremos mañana con esas 3 posibilidades de flotar en ese flotario que no debéis de perder.